¿Qué tal? Buenas tardes. Mi nombre es Damián, pertenezco al equipo organizador del cuarto foro de cátedras y soy el moderador de esta comisión número 10 titulada Recursos Pedagógicos. El foro de cátedras forma parte de la Semana Internacional del Diseño. Este año ofrece 2.000 contenidos y 160 comisiones en vivo, completamente gratis, y que se puede acceder a través de www.palermo.edu/semana. Nos van a acompañar para exponer en esta comisión Javier Álvarez Gramulia, Fernando Caniza, Adriana Cuadrado, Dardo Dosso, Claudio Eiris, Mónica Corbaya, Mónica Lasati, Darío Levi, Andrea Marrazzi, Paola Medina Mateasi. Les pido por favor a todos que tengan sus micrófonos y sus cámaras apagados hasta que sea su turno de hablar para no generar ruido y distorsión mientras los otros participantes están hablando. Cada uno va a poder exponer de 5 a 7 minutos y hablará uno después del otro. Les recuerdo nuevamente que deben tener la cámara y el micrófono abierto quien se encuentra hablando en ese momento. Para respetar los tiempos les escribo por chat cuando les falte 1 minuto de exposición. Al final tendremos un espacio de preguntas a cargo del responsable del cierre, que en esta oportunidad será Mercedes Mazafra, académica de la Facultad de Diseño. Así que si nuestros espectadores quieren hacer alguna pregunta puntual para los expositores, pueden hacerla a través del chat y se seleccionarán algunas para la última parte de la transmisión. Todas las comisiones de la Semana Segrera estarán subidas a nuestro sitio web a partir de agosto. Sin más para comentar, ya saben la dinámica, así que vamos a darle inicio. Nuestro primer expositor será Javier Álvarez Gramulia, que presenta el título de la nueva virtualidad. Javier. Bueno, hola, ¿qué tal? Buenas tardes. ¿Qué tal, Javier? Buenas Bueno, tardes. ¿qué tal? Un segundo. Bueno, ¿comienzo? El micrófono es tuyo, yo silencio el mío para no generarte ruido de fondo. Ok, perfecto. Bueno, en esta presentación yo lo que quería plantear era un poco algunas preguntas sobre el lugar de la mirada como un tema que articula transversalmente los 3 ejes que planteó la discusión para este foro, que son los estudiantes, la práctica docente y la virtualidad. Mi pregunta parte de una afirmación de Sartre que dice que el sujeto existe para sí mismo al ser visto por otro. Entonces yo me preguntaba de qué manera funciona la mirada en la clase virtual, ¿no? En esta cuestión de la transposición de la clase presencial, física, a la clase virtual. Cómo miramos y somos mirados en la clase virtual y qué importancia tiene esto y qué implicancias en el proceso de aprendizaje. Ahora, me voy a permitir una pequeña licencia que tiene que ver con la postura que yo creo que tenemos que tomar frente a este problema. Les voy a leer 3 párrafos de un texto de Julio Cortázar que me parece que explica mucho mejor que yo, mucho mejor de la forma que lo puedo hacer yo, cuál es la postura que tenemos que tomar frente a la dimensión del fenómeno que estamos atravesando. El texto se llama Instrucciones para subir una escalera al revés. Dice Cortázar: en un lugar de la bibliografía del que no quiero recordarme, se explicó alguna vez que hay escaleras para subir y escaleras para bajar. Lo que no se dijo entonces es que también puede haber escaleras para ir hacia atrás. Los usuarios de estos útiles artefactos comprenderán sin excesivo esfuerzo que cualquier escalera va hacia atrás si uno la sube de espaldas, pero lo que en esos casos está por verse es el resultado de tan insólito proceso. Hágase la prueba con cualquier escalera exterior. Vencido el primer sentimiento de incomodidad e incluso de vértigo, se descubrirá a cada peldaño un nuevo ámbito que, si bien forma parte del ámbito del peldaño precedente, al mismo tiempo lo corrige, lo critica, lo ensancha. Piénsese que muy poco antes, la última vez que había trepado en la forma usual por esa escalera, el mundo de atrás quedaba abolido por la misma escalera, su hipnótica sucesión de peldaños. En cambio, bastará sustituirla de espaldas para que un horizonte limitado, el comienzo por la tapia del jardín, salte ahora hasta el campito de los Peñalosa, abarque luego el molino de la Turca, estalle en los álamos del cementerio, un poco de suerte llega hasta el horizonte de verdad, el de la definición que nos enseñaba la señorita de 3er grado. Y el cielo y las nubes, cuentas cuando esté en lo más alto. Bebas el cielo, que le cae en plena cara desde su inmenso embudo,
A lo mejor después, cuando giren redondo y entre en el piso alto de su casa, en su vida doméstica y diaria, comprenderá que también allí había que mirar muchas cosas de forma, que también en una boca, un amor, una novela, había que subir hacia atrás. Pero me permitís citarles este fragmento de Cortázar porque creo que explica, como les decía, mejor que yo, cuál es la postura que tenemos que tener frente a esta situación, que es, para mí, intentar subir esta escalera hacia atrás y que ese subir hacia atrás nos abra un horizonte nuevo. Después Cortázar en el texto hace una advertencia y dice que subir hacia atrás es peligroso, ¿no? Que no es para todos y que no es para todas las situaciones, no todas las situaciones se dejan mirar subiendo hacia atrás. Y bueno, entonces, con esta actitud, con este ánimo, quiero reflexionar acerca de la mirada en estos tres aspectos, de los estudiantes, de la práctica docente y de la virtualidad. Con respecto a los estudiantes, yo me preguntaba cómo funciona la mirada del otro en el contexto de la virtualización. Creo que el aula virtual, a diferencia del aula presencial, en donde uno puede elegir sentarse adelante y atrás, en donde hay miradas de aprobación y miradas de desaprobación, en el aula virtual hay una cuadrícula prediseñada. No tenemos el control sobre en qué lugar de esa cuadrícula aparecemos, no podemos decir aparecer a la izquierda, a la derecha, arriba o abajo, e incluso el docente está en un lugar de la mirada distinto, ¿no? Esa cuestión de poder que se juega del docente con la mirada por arriba. En el aula virtual, si se quiere, es un poco más democrática porque somos un cuadradito más en esa grilla prediseñada por el sistema. Pero también este dispositivo, a través del cual nos miramos, o sea, nos miramos a través de un dispositivo que nos mediatiza, que mediatiza esa mirada, que es la cámara, tiene una historia, ¿no? Es un dispositivo que tiene una historia. Es la misma cámara que los estudiantes usan para la selfie, y es la misma cámara que muchas universidades utilizan para vigilar a los estudiantes, como por ejemplo con el sistema Respondus, que por suerte la facultad decidió no utilizar. El dispositivo tiene una historia. Dice Boris Groys en este sentido que todos los que participamos en las redes sociales construimos una imagen virtual de nosotros mismos y asumimos la responsabilidad estética por esa imagen virtual. Entonces, los estudiantes no son nuevos en esto de construirse una imagen virtual y ya, digamos, de alguna manera operan en ese medio. Lo que tenemos que pensar en el caso en mi caso, por ejemplo, que doy introducción al diseño fotográfico, una materia de la licenciatura en fotografía, es qué rol juega la fotografía en la construcción de este show virtual. Y la pregunta final respecto de este apartadito sobre los estudiantes es de qué manera opera esta construcción del show virtual y cuáles son las diferentes formas en que puede formar parte esta construcción en el proceso de aprendizaje. La segunda parte, con respecto a la práctica docente, creo que el desafío que tenemos que asumir es desplegar las herramientas, los recursos pedagógicos, en este espacio virtual prediseñado, que posibiliten que el estudiante construya este yo virtual y eso dé lugar a una construcción colectiva del conocimiento. Entonces, ¿cuáles son las cuestiones que yo me planteé en mi experiencia? Bueno, una exploración exhaustiva de las herramientas que habilita el dispositivo, en este caso Blackboard, el desarrollo de nuevas herramientas y recursos ampliados y adaptados a la realidad en la que estamos viendo. Y por último, la utilización de diferentes recursos como el link, la interacción audiovisual, la interacción textual, y creo que el que mejor resultado me dio que fue la formación de grupos virtuales. También me quedó por explorar para el próximo cuatrimestre propuestas lúdicas, que existen varias y que me parece que son muy interesantes en esta construcción. Ahora, la simple utilización de estas herramientas no fue suficiente. No fue suficiente el hecho de usar herramientas como si fuera una colección de recursos, sino que hubo que ponerlas todas en la misma dirección, en el mismo sentido. Y ese sentido fue, en función de lo que estábamos hablando anteriormente, permitir que en la utilización de estas herramientas el estudiante pueda construir el lugar propio, ese lugar que la mirada está virtualizada, el lugar propio dentro de cada clase y desde allí posibilitar el conocimiento con sus pares, con el docente. Desde ese lugar mi propuesta fue fotografiar para entender, para dar forma y para construir una nueva realidad, y eso fue
el eje, digamos, del proyecto pedagógico que yo planteé en el cuatrimestre pasado. Y la pregunta que me dejó fue qué nuevas estrategias podemos desarrollar para esta realidad y hasta qué punto es posible trasladar la experiencia didáctica presencial al ámbito de lo virtual, y en ese sentido qué cambios también adicionales necesitamos realizar. Por último, para ir terminando, con respecto a la cuestión de la virtualidad, me parece como súper interesante que estemos discutiendo esto, pero noto con preocupación que en algunos casos se discute de forma descontextualizada. Entonces, discutir la virtualidad sí, pero no podemos discutirla de forma descontextualizada. No es la misma virtualidad, no es la misma clase virtual la que estamos teniendo ahora que la clase virtual anterior al desarrollo de la pandemia, ¿no? Entonces, yo creo que tenemos que discutir la clase virtual, pero la clase virtual en el contexto del coronavirus y además en el contexto de Argentina 2020, ¿no? Con la infraestructura digital que tenemos y con las condiciones específicas de precarización, incluso del trabajo docente. Desde ese lugar creo que, volviendo a lo que planteaba al principio, subir la escalera hacia atrás para nosotros implica preguntarnos cómo nos vemos a nosotros mismos como docentes, cómo queremos que nos vea la sociedad, y desde ese lugar, desde la respuesta a esa pregunta, repensar cuál es el rol del docente en esta nueva situación y, por qué no, repensar cuál es el rol incluso del conjunto de la comunidad educativa, de la institución educativa. Bueno, muchas gracias. Muchas gracias a vos, Javier, súper interesante todo lo que estás planteando. Gracias por Gracias. tu experiencia y por tu tiempo. Muchas gracias. Nuestro próximo expositor es Fernando Caniza, quien presenta Proyecto de Graduación, Integración en la Virtualidad. Hola, ¿cómo ¿Cómo están? andás, Fernando? Buenas ¿Todo bien? tardes. Sí, todo bien. Bueno, saludos a todos ahí, a todas. Básicamente, yo estoy en proyecto de graduación, que es una instancia de integración de todos los contenidos en torno a un trabajo específico de cierre del ciclo de graduación. Ese trabajo, digo para todos los que no conocen, hago una breve síntesis, consta de un cronograma de una evolución de su metodología de investigación a partir de la cursada en 2 cuatrimestres, ¿sí? En el cual se van desarrollando por etapas todos los pasos de la investigación que tienen que realizar, ¿sí? En 2 cuatrimestres tienen terminado al final del ciclo de graduación su proyecto de graduación, que en otras facultades por ahí se llama tesina. Bueno, esto es algo equivalente, ¿no? Con todas sus modalidades de cursada. Esto, ¿cómo fue la migración? De ámbito presencial al ámbito virtual, hubo una instancia. Yo voy a tratar de ser como muy claro y muy específico en cómo fue esa migración en términos prácticos y tratando de adaptarse. Primero fue la cuestión de la adaptación tecnológica, es decir, había una plataforma ya desarrollada por la facultad, que previamente ya desarrollaba clases online, puramente online, pero acá hubo que transferir o migrar, o sea, todo un conocimiento ya experimentado en forma presencial, en formato presencial, y sumarse a algo que ya estaba desarrollado para el formato online. Entonces había que hacer una sinergia, ¿no? Me parece como que hubo que hacer una adaptación, no hubo una transferencia así mecánica, ¿no? Siempre, como todo, hay que estudiar el contexto y ver cómo funciona. En principio esa transición fue de unos 15 días que hubo, ¿no?, todos los profesores tratando de adaptarnos y capacitándonos en el uso de la tecnología y a una nueva modalidad de cursada. Y para mí hubo que tener en cuenta 3 cuestiones. Lo que yo les decía, primero, el nivel tecnológico, o sea, adaptarse a la plataforma de Blackboard con sus ventajas y desventajas iniciales. Había que tener en cuenta, una vez empezado la cursada, el nivel emocional y de motivación de los alumnos, porque estamos en una situación muy extraña, muy disruptiva de nuestra vida cotidiana y de nuestra cursada como la veníamos ejercitando. Y había que tener en cuenta cómo reaccionar a partir de encontrar un nivel pedagógico, ¿no? Sí, es decir,
cómo impartir los mismos contenidos en un formato distinto. En principio, hubo que hacer, o sea, el cronograma oficial del área de proyecto de acción ya está preestablecido, pero al haber habido cambios en la cursada, porque se empezó, por ejemplo, en la parte, yo empecé 3 semanas después con el formato investigación y desarrollo 1, había que, bueno, adaptar la planificación a tiempos más cortos. Entonces, también había que generar había que reducir el nivel de incertidumbre con una mayor descripción de los procesos de todo el cuatrimestre. O sea, los alumnos, la primera inquietud que tuvieron fue, ¿qué cambios va a haber? ¿Esto va a ser lo mismo? Me preguntaron. ¿O en qué va a cambiar? Bueno, tuve que explicarles con detalle por qué, en qué consistía el cambio, cómo se iba a proceder, y bajar el nivel de incertidumbre a partir de dar un calendario más preciso, tareas a realizar, objetivos a cumplir, y es decir, había que seguir funcionando y tratar de concentrar todos los esfuerzos en la parte pedagógico y cognitiva, y a la vez contenerlos emocionalmente, porque se hacía difícil. Sabemos que cuando cursamos de manera presencial, es muy importante el lazo de confianza que se genera a través de la presencia, ¿no? de la mirada, del contacto. Uno ya sabe cuando el alumno está entendiendo o no a partir de que miramos sus caras y podemos saber si están realmente prestando atención o no. Acá no veíamos rostros porque los videos, las cámaras estaban apagadas, porque se saturaba el sistema. Entonces, había que construir un lazo de confianza a partir de darles mucha precisión, y de que iba a continuar y iba a haber una regularidad, y que el proceso iba a continuar de la misma manera, adaptando con pequeños ajustes en los tiempos y en otros detalles de cursada. A partir de eso se fue generando una confianza. No fue fácil esa migración, digamos, pero los chicos tenían también que aprender, no todos los chicos tenían, un poco lo que decía el docente anterior, no todos tienen la misma conectividad, no todos tienen la misma facilidad para aprender aspectos tecnológicos. Por más que esa parecía ser solo una cualidad de los profesores, los alumnos también tienen algunas dificultades para adaptarse al formato tecnológico. La dificultad de la conectividad ya lo dije, o sea, tenemos conexiones o computadoras bastante retrasadas en cuanto a tecnología. Algunos tenían malabares desde su celular para conectarse. Bueno, resultaba un poco difícil. Entonces, amalgamar todo eso y adaptarlo a la nueva modalidad no resultaba fácil, pero se pudo ir haciendo a partir de establecer estrategias claras, conceptos precisos, ¿sí? Algo que ayudó muchísimo fue darles la certeza de que las clases se estaban organizando. Claro, ahí veo que me dicen, no dar nada por supuesto, sí. Es que lo que más me agradecieron los alumnos fue el nivel de precisión. De hecho, una alumna me lo dijo, que estaba con la madre al lado, y le dijo, bueno, los alumnos tienen mucha precisión en lo que le estás explicando. Sí, eso es fundamental. El nivel de detalle, de agregarles guías con instructivos, de agregar material complementario, de dar las clases, bueno, en este caso online, presenciales, o sea, por videoconferencia, lo hacemos. El nivel de precisión, el uso de las guías, la contención emocional, el darle objetivos precisos y un recorrido y a dónde tienen que llegar, eso me parece que es fundamental para poder generar o poder migrar a una clase virtual de una manera más efectiva, entendiendo que no es una sustitución exacta de la clase presencial, que requiere de confianza, de lazos emocionales, afectivos, que en lo virtual no podemos generar de la misma manera. Bueno, sí podemos aplicar paliativos y tener otras ventajas, como por ejemplo también las correcciones asíncronas, etcétera. Bueno, hasta acá quería llegar, se me termina el tiempo, así que bueno, espero haber hecho mi aporte. Muchísimas gracias.
Muchas gracias a vos, Fernando. Gracias por tu experiencia y por tu aporte. Nuestra próxima expositora será Adriana Cuadrado, que presenta la virtualidad en las asignaturas proyectuales, un desafío. ¿Qué tal, Adriana? ¿Cómo estás? ¿Qué tal? ¿Qué tal? Buenas tardes. A ver si no sé si se me ve, me parece que no. Estoy con la notebook en reparación técnica, así que estoy con el celu. No sé si se me Mira, ve me bien. figura la pantalla en negro, pero te escucho perfecto. Si querés, dejo la placa y Ah, desarrollas tu bueno, tema sin problema. dale. Bien, Bueno, silencio mi arranco. micrófono para no estorbar el tuyo. Dale, gracias. Bueno, para dar un poco de contexto a los que están presentes, yo doy la materia de Taller de Modas 1, que es una materia del primer año de las carreras de Diseño Indumentario y Producción de Moda, y de manera muy resumida, su contenido es básicamente ilustración de figurines, ¿no? Tiene una parte teórica, con cuestiones vinculadas a la representación del dibujo, pero las clases son en la mayor parte del tiempo del tipo clase-taller. Por esta razón, al inicio de la pandemia, al menos lo que me sucedió a mí y entiendo que a muchos otros compañeros docentes, ¿no? La pregunta casi instintiva que surgió fue cómo llevar a cabo ese pensar con las manos del cual habla Campos Baeza en un entorno virtual, ¿no? ¿Cómo hacemos? Creo que después de la experiencia en el proceso, del cual también solemos hablar mucho los docentes de disciplina, encontramos algunas respuestas. Creo que docentes y estudiantes exploramos nuevas formas de hacer, nuevas materialidades para construir ese nuevo objeto que era la clase taller virtual. Decidí plantear 3 ejes que me sirvieron para reflexionar sobre lo vivenciado. Uno es incertidumbre, el otro humanización y el otro nuevas temporalidades. Bueno, respecto a la incertidumbre, la pandemia nos trajo una incertidumbre apabulladora, ¿no? Y un poco de angustia, para qué negarla, que no deja de ser un lugar creo yo, de un no saber. Me parece que lo que nos paraliza pareciera no ser el presente trágico que estamos viviendo, sino más bien el futuro incierto. Y en este sentido, los docentes creo que tenemos experiencia en estos vacíos. Considero que la educación es un lugar de incertidumbre, sobre todo en disciplinas proyectuales, y que el trabajo en taller es un devenir constante. O sea, la producción de los estudiantes es lo que determina el paso siguiente. Por supuesto que no niego que existen certezas desde ya. Hay un paquete de certezas que puede ser un marco teórico, una planificación, la experiencia profesional del docente, el lugar de cada estudiante en su trayectoria educativa. Pero estas certezas me parece que se alimentan, modifican, en tanto que las producciones empiezan a aparecer y ahí empiezan a aparecer nuevas incógnitas. Creo que los docentes estamos acostumbrados a estar atentos a estos nuevos interrogantes para poder realizar los giros necesarios que favorezcan el aprendizaje durante el cuatrimestre. Y después, por otro lado, también en relación a este lugar del no saber, los opcionales en disciplinas del diseño también tenemos un ejercicio en este sentido. En palabras de Campos Baeza, uno de los cimientos en los que se debe basar un creador al hacer su obra, un arquitecto al concebir y levantar su arquitectura, es mirar al futuro sabiendo descubrir las claves para su creación. Entonces, la creación de objetos proyectuales, sea colección de prendas, pieza gráfica, pieza audiovisual, obra arquitectónica, sabemos que implica de por sí un ejercicio frente a un vacío y a una hoja en blanco. La educación adquirida, el entrenamiento y la práctica profesional que tengamos nos ejercitan en el descubrimiento de esas claves, ¿no? Para poder generar esos productos nuevos. Respecto al segundo eje que pensé es en relación a la humanización del docente y de los estudiantes. Si bien esa mirada tradicional sobre el docente como lugar de verdad absoluta, incuestionable, está puesto en duda ya desde la pedagogía moderna del siglo XX, todavía sobreviven algunas prácticas en este sentido. Y me parece que la virtualidad en situación de pandemia desdibujó
claramente los límites entre lo público y lo privado. Me parece que esto lo sentimos todos, ¿no? Pero también creo que en ese lugar borroso se produjo una intempestiva humanización, tanto del docente como de los estudiantes. Ahí es cuando aparecieron los hijos que interrumpen clases, los problemas de conexión, los baches por problemas tecnológicos, los timbres sonando en medio de una clase. Entonces, la virtualidad dificulta las relaciones interpersonales físicas, no hay cruce de miradas, quizás es difícil que aparezca la pregunta repentina. El vínculo social, que en el correr de las clases da pie incluso a cuestionamiento y lo espontáneo en la expresión corporal durante una explicación, quizás no se hace tan patente en la virtualidad. Pero en este contexto nos invadió, pero en este contexto en donde la virtualidad básicamente nos invadió, ¿no? El compañero anterior hablaba un poco de esto, ¿no? No, el primero creo que expuso esto de que esta virtualidad es especial, no digamos, en un contexto de pandemia, o sea que nos invadió. Creo que nos aportó a docentes y estudiantes experiencias humanizantes que, en mi caso en particular, elevó mucho el nivel de los proyectos de los estudiantes porque generaron un alto compromiso durante la cursada, la mayoría de los estudiantes. Y después, en relación al tercer eje que pensé, que es esto de las nuevas temporalidades que nos propone lo virtual, si bien se pierden aquellos espacios que se generan por fuera del aula, como espacio institucional que lo nutre y lo dinamiza, me refiero al café con el compañero en la entrada o la salida del aula, la charla informal con el docente al finalizar la clase. Sin embargo, la virtualidad genera otras dinámicas y que también son nutritivas. En mi caso particular, la mensajería instantánea me funcionó muy bien, en especial momentos como Rumor, con discursos informales, creándose así una red para compartir videos, links, etc. Y me parece que es un gran canal para compartir información y material no formal que contribuye no solo a ampliar la mirada del estudiante, sino a incentivar su propia producción y también a fortalecer la pertenencia al grupo, ¿no? Que son elementos decisivos en un espacio áulico o en un espacio educacional. Uno de los mecanismos que más se utiliza en este tipo de clases taller, en las presenciales, durante el proceso educativo del pensar con las manos, es la ronda. En unos libros, Apuntes para el aprendizaje del arte, y ella lo describe como un momento de intimidad, un descubrimiento de ideas, un laboratorio de temas. Y como es una construcción colectiva, la ronda, la experiencia, historia, descripción que cada estudiante realiza sobre su trabajo enriquece el trabajo creativo de todos los que estamos presentes en esa situación. Y en este sentido, la virtualidad impuso un desafío frente a esta herramienta. En la praxis me parece que la ronda fue la más difícil de replicar en la virtualidad, probablemente porque sus características intrínsecas son la escucha atenta y la interacción inmediata. Pero, sin embargo, me parece que, por ejemplo, el debate dentro de Blackboard o de las plataformas educativas funciona bastante bien para este tipo de intercambio, siempre teniendo en cuenta que el estudiante debe apropiarse de ese espacio de beta como un espacio colectivo y no meramente de intercambio entre estudiante-docente, docente-estudiante. Y por otro lado, también encontrar un equilibrio entre lo sincrónico y lo asincrónico. Parecería ser clave para el desarrollo de estas rondas. En este sentido, no basta un intercambio sincrónico porque las posibilidades técnicas a veces no lo permiten, no permiten una fluidez necesaria, y acá es donde el seguimiento asincrónico entre clase y clase me parece que pasa a convertirse en un elemento imprescindible. En resumen, creo que el devenir del cuatrimestre, al menos a mí, me enseñó primero a revisar la incertidumbre, no como lugar negativo, sino como espacio de potencial construcción. Me permitió incorporar a los estudiantes también, a todos, nuevas temporalidades, digamos, esto de lo asincrónico y de lo instantáneo. Y también recordó la trascendencia de lo humano en la práctica docente. Bueno, muchas gracias. Gracias a vos, Adriana.
Nuestro próximo expositor es Dardo Dosso, quien presenta el valor de mi experiencia como docente de C. Hola, ¿cómo están? Estoy intentando, no sé si se me ve, estoy intentando compartir video, pero no sé si me lo permite la conexión. A ver, Te escucho perfecto, Dardo. No tengo se escucha bien, imagen, pero pero no te no se ve preocupes. imagen, ¿no es cierto? No hay problema. Yo dejo la Bueno, placa pero de fondo, no te preocupes. bueno, bárbaro. Bueno, muchas gracias. Bueno, coloco el cronómetro para intentar acercarme lo más al tiempo establecido. Bueno, mi nombre es Dardoso. En la facultad trabajo la asignatura COE, Comunicación Oral y Escrita. Y en la pública, actuación, montaje de espectáculos. Cuando tuve que elegir uno de los temas para la exposición, elegí el tema que decía cómo me adapté a las clases virtuales, cómo fue mi migración a las mismas y cuáles serían mis recomendaciones a los otros docentes. En primer término, tomé nota de algunos puntos que dijeron Damián cuando hablaba de el desplegar herramientas tecnológicas y también después sumó temas pedagógicos, Fernando, cuando habló de la contención emocional, Adriana, cuando habló también de la humanización, que me pareció, además de todo un montón de cosas que dijeron, tomé algunos temas. Yo decía, yo no puedo dar recomendaciones a mis colegas. En primer lugar, lo que quería tomar es que lo más complejo en realidad para mí fue la migración a lo tecnológico desde el conocimiento tecnológico de la plataforma. Luego, en cuanto a contenidos, no fue algo que lo sentí complejo, porque fue simplemente tratar tal vez momentos, nada más, desde el área de la escritura. Desde el lugar de la oralidad, sí, tengo otra mirada, otro lugar diverso, pero bueno, fue ir adaptando. Pero creo que acá lo interesante, me parece a mí, que fue que nos colocó también algunos temas muy interesantes sobre el tapete, temas que tienen que ver con aspectos del sistema educativo. Pensaba cuántas veces podemos caer hasta en clases esenciales en una educación distante. Yo planteé, cuando trasladé a la plataforma, lo que intenté fue generar, lo que intento también generar en lo presencial, en las aulas, esto que tiene que ver con lo que también hablaban, ¿no? De esta contención emocional, humanización, acercamiento, podríamos decir, que es algo necesario entre estudiantes y docentes, desde por sus diferentes roles, diversos roles que tenemos, no es exactamente igual, pero son acercamientos y la necesidad que también se planteó en estos momentos. Por eso creo que lo fundamental no es tanto esto que puede plantearse tal vez como algo complejo del trabajo a distancia, sino algo fundamental que tiene que ver con los pedagogos, pedagogas, y escuchar constantemente intereses, ya sea desde lo presencial o lo virtual. Y acá lo fundamental para mí es esto que tiene que ver con cómo articulamos los contenidos que estamos dando con las realidades del mundo. Esto siempre, siempre. Pablo Freire dice que la lectura y la escritura de las palabras pasa por la lectura del mundo. Leer el mundo es un acto anterior a la lectura de la palabra. Y esto es, estimo, lo que acá también se ha colocado mucho más todavía sobre el tapete. ¿Cuánto es necesario que leamos constantemente el mundo? Porque algunas veces podemos caer digo desde lo áulico y lo virtual, en docentes que
a lo mejor podemos caer en la exposición de contenidos, de saberes, cuando es sabido por todos nosotros que lo fundamental es el construir abriendo lugares, ¿no? Y ya sea desde lo online, también abrir este lugar desde las pantallas lo que nos han abierto. Escuchar constantemente, adaptarse, y adaptarse es algo, una práctica, creo yo, en la pedagogía que se torna fundamental. Por ejemplo, a veces a mí, yo me planteo, bueno, ¿qué prácticos voy a hacer? Los proyectos que nos sostienen en las cátedras, ¿qué prácticos puedo llegar a hacer para que se entrenen en la oralidad, en la escritura? Y acá tiene que ver con cómo estamos leyendo el mundo en forma constante. No sé, un práctico, por ejemplo, que se me ocurrió apenas comenzamos con la migración, fue bueno que vean un documental sobre Wuhan y cómo comenzó la pandemia y con diversos objetivos. Por un lado, sí, entrenar contenidos específicos de la asignatura que tenían que ver con la escritura, pero también lo que tenía que ver con que tomen conciencia de lo que estaba pasando en el mundo, porque no está escindido lo que estamos transitando en nuestros lugares áulicos, desde el lugar que sea, con lo que está pasando en el mundo. Vuelvo, ¿no?, a Paulo Freire, leer constantemente el mundo. Y esto también tiene que ver con que cuando Dardo, bueno, hola Dardo. Bien, se ve que la señal de Dardo se cayó. Nuestro próximo expositor es Claudio Eiris, que presenta El creador y su práctica de trabajo. Claudio. Hola Claudio. Ahí, hola, ¿me escuchan? Porque estoy tratando de compartir el audio también. Te Hola, escucho, ¿qué tal? ahora te estoy escuchando perfecto, sí. Sí. Bueno, se fue Dardo, justo estaba por cambiar un tema, porque solo toco la pandemia y la virtualidad de refilón, pero bueno, Dardo, justo que plantea los contenidos, se produce una continuidad. Lástima, se le cortó. No sé si me... Bueno, no sé, esto está el video andando marquitas. Todos los años en febrero, desde la facultad. A ver ahora. Hola. Sí, se está escuchando bajísimo. Por lo que veo. Se entrecorta, pero se entiende, Claudio. Yo sí veo que en algún momento pierdo por completo tu señal. Paso al siguiente expositor, no te preocupes. Sí, estaba funcionando, como es, la cámara estaba entrando, por ahí perdía recursos. Bueno, estaba diciendo que todos los años en febrero de la facultad nos piden que propongamos un tema. Yo, la mayoría de las veces, rápido, resolver ese tema, sin pensar mucho. En general lo que me anda rondando la cabeza, experiencias que me llamaron la atención o actividades que estoy pensando. Retrospectivamente lo que me doy cuenta, ahora todavía más, es que en la mayoría de las situaciones me doy cuenta que estoy siempre más orientado a los contenidos en sí, más que a la manera de transmitirlos. Y esto no fue la excepción. Entonces, retomando un poco la cuestión de los contenidos que nombró Dar.
se puede pensar en la unidad mínima de sentido. Sí, la cámara, a ver, ahí va. Fíjate ahora, Claudio. Ahora sí. Mirá que con los alumnos nunca me funcionó mal. Soy. Es ley de Murphy, vos no te preocupes, a yo ver. pongo la placa. Bueno, decía que la unidad del sistema didáctico es el alumno docente, pero también el contenido. En general, no, sino contenido docente alumno, que es un campo de mediaciones raciales. O en todo caso, puede decir que el día uno de los propósitos de un didactista sería el realizar epidemiológica del contenido asignado para ser enseñado, contenido en sentido muy amplio, no conceptual nada más. Y lo que realmente se materializa en un aula. Puede dejar afuera las condiciones básicas institucionales, tiempo, espacio, agrupamiento y todas las condiciones. Bueno, aquí tenemos lo que nos pasó ahora en este cambio de formato, digamos, y todo lo que se deriva de ahí, que todos están planteando estas cuestiones, ¿no? Digamos que una cosa es trabajar sobre los contenidos y otra es la manera en que van a ser enseñados, y luego otra es la manera en que se aprende. Trabajar con los contenidos implica dos dimensiones. Una sería revisar buenas transposiciones, o sea, verificar si lo que se está transmitiendo realmente el aula sin grandes desvíos. Y acaso diseñar buenas transposiciones. La segunda sería hacer análisis del campo de saber, de los campos de intervención, o campos de intervención profesional, como las carreras que tenemos en la universidad, y generar contenidos para ser enseñados, es decir, una contratransposición. Esta universidad en la que trabajamos, principalmente está bastante acostumbrada, tiene muchas carreras nuevas y hay que hacer en realidad contratransposiciones, sacar de los oficios y llevarlos al plano de los contenidos y luego ver cómo se enseña. Yo sigo con el planteo, el punto, de modo mucho más modesto, obviamente. Lo que quiero plantear es más que tiene que ver con esta segunda dimensión, que es el creador y su práctica de trabajo. El objetivo es tematizarlo, el asunto, si es que no lo está, y plantear en algún momento más incorporaciones en los currículos, o al menos en mis materias, ¿no? Que una es sonido y la otra es introducción a la investigación. Lo que me inspiró es una en Le Monde en el año 1973 a Bart, bajo el título de Una relación casi maníaca con los instrumentos gráficos. La pregunta que le hacen es si él tiene un método. Él rápidamente descarta lo del método y dice lo que sí tiene es una práctica de trabajo. Y que le interesa en la medida que es una especie hay una especie de censura que lo considera como un tema tabú. ¿Qué cosa? Y que un escritor, por ejemplo, o un creador, hable de mesa de trabajo, un timing, plantea que interrogar a un escritor o a todo creador sobre su práctica de trabajo, colocándose en un nivel material incluso mínimo, es realizar un acto antimitológico. Es decir, tirar abajo el mito de que el lenguaje es un instrumento del pensamiento, de una supuesta interioridad, con una mera práctica instrumental. Si uno vuelve a colocar la escritura en el contexto histórico y la creación, ¿no? Cuando hablo de escritura hablo de creación en general. Bueno, pues se puede pensar en los chinos que se preparaban antiguamente en una especie de ascesis religiosa para manejar el pincel, o ciertas abadías cristianas de la Edad Media, estaban pasando los coches. Los copistas realizaban su trabajo solo después de haber bastante tiempo, que es todo un ceremonial. Las prácticas de trabajo, según se infiere de lo que dice Barthes, no es una mera práctica instrumental, más bien está incluida en el meollo mismo del acto de creación. Existe para cada uno un conjunto de reglas que predeterminan. Ahí me están preguntando. No sé si puedo cambiar el dispositivo, no sé. Sigo así ahora, porque ya termino. Existe en cada uno de nosotros unas reglas, literalmente unos protocolos que hacemos, unos rituales, y en esos rituales se pueden distinguir 3 coordenadas: el tiempo de trabajo, el espacio y el gesto mínimo de la escritura.
Estoy mirando a ver si me falta un minuto. Bueno, esto yo no en estos meses, digamos, indagando sobre creadores y creadoras y sus modos estos más mínimos de trabajo, las cantidades de horas que trabajan, en qué momento, si trabajan digamos, regularmente por inspiración, las posiciones que pueden adoptar. Hemingway escribía parado, por ejemplo, y Truman Capote escribía en la cama. Los gestos mínimos son los instrumentos, qué tipo de instrumentos se utilizan, etcétera, etcétera. Bueno, no quiero hacerlo más largo. La idea es un poco pensar que como contenido, esos ceremoniales son parte de la creación misma, digamos, y bueno, indagar casi siempre en a partir de estos foros de cátedra, se empieza a mí un tema. Los voy incluyendo en las cátedras o voy enriqueciendo los contenidos. La virtualidad, bueno, no lo quise cambiar porque finalmente es un tema que me hizo encontrar de vuelta con mis hábitos más primarios y más en la cuarentena. Bueno, hasta aquí llego. No sé si me pudieron escuchar bien. Estás, Claudio, sí. Se fue entrecortando, pero se entendió. Te agradezco tu tiempo. Bueno, gracias. Nuestra próxima expositora será Mónica Lasati, que presenta Taller Online de Escenografía Aplicada. Hola, ¿qué tal? Buenas tardes. ¿Qué tal, Mónica? Buenas tardes. ¿Todo bien? ¿Qué tal? ¿Todo bien? Estoy tratando de activar la cámara, pero a ver, cuesta. Vamos a ver si lo logro. Ahora parece que sí. A ver. Yo cuando vea la imagen quito la placa, vos no te preocupes. Ahí está. Bueno, a ver si ahora estamos. Sí. Hola, hola. Sí, te escucho perfecto. No hay imagen, Perfecto. pero podés iniciar tu exposición. Buenísimo. Bueno, ahí creo que puse compartir video. Me voy a poner el temporizador. Ahí está. Bueno, Ahí se ve. gracias, bárbaro. Gracias primero por el espacio y por esta posibilidad de intercambio. Así que para mí es valiosísimo que podamos charlar sobre esto que nos está pasando como docentes. Bueno, les cuento un poco. Soy escenógrafa, soy profesora. Y bueno, y les vengo a hablar un poco de dos experiencias que estoy teniendo tanto en el ámbito académico institucional. Soy profesora adjunta de una cátedra de luminotecnia teatral en la UNA y también de talleres que desarrollo de manera personal en el ámbito no académico. Bueno, el primer gran desafío, yo les vengo a hablar de, yo lo llamo escenografía aplicada, a lo que dicto en mis talleres personales. Bueno, y el primer gran desafío fue tratar de transmitir la modalidad de taller a través de la pantalla. Recién una de las compañeras, bueno, decía de que el taller en realidad es pensar con las manos y me pareció súper pertinente porque es tal cual. Nosotros, los que nos dedicamos a todo lo que es arte, vivimos pensando con las manos y desarrollando y diseñando con las manos, así que fue ese el primer gran desafío. Y por otro lado, tanto con los alumnos de la UNA como con el resto de mis alumnos, la gran cuestión fue qué pasa con este hacer. Yo en realidad estoy enseñando realización escenográfica. Esto implica murales, tallas, pátinas, texturados, un montón de técnicas que en realidad son propias del teatro. Y bueno, uno de los grandes interrogantes de estos tiempos es dónde aplicamos esto o cuál va a ser el futuro de este saber.
Así que bueno, tuve que ordenarme un poco la cabeza en estos meses, pero lo primero que intenté hacer instintivamente es tratar de trasladar exactamente lo que haríamos en un taller presencial a lo virtual. Y bueno, me di cuenta de que en realidad ese no era el camino, que en realidad la virtualidad tiene su propia dinámica, tiene sus propias estrategias, y en realidad este taller que yo pretendía montar, digamos, muy controladamente en mi pantalla, empezó a montarse en la casa de cada uno. Así que los materiales que yo presuponía que podíamos llegar, con los que podíamos llegar a trabajar, son los materiales que cada uno tiene. En los grupos que armo, también se va armando un intercambio muy interesante entre los materiales o las técnicas que puede desarrollar una persona o la otra. En los grupos se hace algo muy, muy rico. Así que por un lado, eso fue realmente fantástico. Después, otra de las cuestiones que traté de imitar en este intento de que todo sea como antes, por ejemplo, nosotros con los alumnos de la UNA realizábamos una serie de visitas escenotécnicas a teatros como el San Martín o el Colón. Obviamente que este año eso no iba a ser, no se iba a poder dar, y lo que hice fue traer a profesionales al Skype o al Zoom para que nos brindaran charlas, profesionales de estos ámbitos, utileros, zapateros, vestuaristas, realizadores, para que hagan charlas. Fue realmente muy rico. Nosotros estábamos acostumbrados a que la presencialidad en estos lugares, bueno, fuera un espectáculo ver estos talleres en funcionamiento, pero hoy la verdad es que puedo decir que esto de lo virtual también con estos profesionales tuvo un valor extra porque pudimos entrevistar a cada uno y hacerle muchas preguntas a cada persona, así que fue fantástico también. Bueno, y uno de los desafíos también más grandes fue que lo que enseño, en realidad, en primer lugar, viene del teatro. Yo le digo escenografía aplicada porque en realidad yo hago escenografía y ahora está mucho más potenciado escenografía para la vida. Les propongo a los alumnos que intervengan sus espacios, que se animen a cambiar el color de sus paredes, que instalen murales, que realicen tallas. Así que bueno, la escenografía es aplicada porque para mí es teatral, las técnicas que enseño son teatrales, pero están aplicadas a espacios no convencionales. Así que bueno, el universo de alumnos que estoy teniendo realmente es muy rico. En los talleres personales hay de todas las edades y de todas las profesiones y esa mezcla está genial. Y en la UNA, bueno, tal vez es un círculo más homogéneo, pero también pudimos realizar prácticas, en el caso de luminotecnia, con linternas, con lámparas, con lo que cada uno tenía, y las propuestas pedagógicas fueron adaptándose perfectamente. La estrategia que más me sirvió a mí en lo personal para... sí, está muy bueno lo de las entrevistas, está genial y hay gente muy abierta y también ellos están muy entusiasmados con la posibilidad de contar lo que hacen, porque también no tienen público, entonces nosotros es como que nos fuimos transformando en eso también. Quién es público y quién no, ¿no? Y quién es actor. Ahora es como que todo eso también cambió. Y bueno, les contaba que lo que decidí básicamente para esta modalidad taller es, yo realizo una serie de tutoriales que los armo, los sistematizo, están súper secuenciados, los grabo y los subo a YouTube, y ese es un momento asincrónico, es un material que es parte de mis clases, o sea, la gente ve esos videos a modo de tutoriales, es una parte bastante tradicional si se quiere, y en el momento de Skype o del Zoom, todos trabajamos, yo de este lado y mis alumnos del otro. Y todos nos ensuciamos y todos realizamos y compartimos las experiencias y demás, y aportamos, y hasta hay recetas que se van pasando, se genera algo muy, muy bueno. Y otro tema, también yo voy rescatando cosas que me van ocurriendo, es que todos intentan o terminan intentando o le ponen muchas ganas en aprender a usar esta herramienta que es el Skype o el Zoom para compartir, o sea, que esto no se transforme en algo rígido ni algo que yo sola manejo,
sino que todos están en este aprendizaje también, que es aprender a manejar esta herramienta, lo virtual. Bueno, importantísima la accesibilidad. Hay muchas dificultades con eso, tanto de internet como de tecnología. Eso creo que es algo que a gritos hay que tratar de movilizar y de pedir. Bueno, y yo me quedo con la experiencia de que este es un nuevo espacio, no es una copia de lo presencial, es un espacio nuevo. Así que estoy disfrutando y también estoy aprendiendo, además de enseñar. Está bueno. Muchas gracias. Gracias a vos, Mónica, gracias por compartir. Gracias. Dardo, se te cayó la conexión. ¿Querés abrir tu micrófono y cerrar tu idea para que los otros profesores puedan? Bueno, muy amables, muchísimas gracias. Bueno, no, me quedaba justamente, mira, lo que estaba comentando recién Mónica, era casi la última parte que quería hablar, ¿no? Creo que se cortó cuando estaba hablando de hasta en escritura cómo uno, no sé, implementé sobre un documental de Wuhan, cómo tomar contenidos de la escritura y llevar a algo que estaba justamente en ese momento pensando a suceder, para transitar contenidos y para que además tomen conciencia de lo que pasaba. Y tomar conciencia constantemente. A veces, para mí los contenidos, sea la materia que sea acá en esta universidad, actuación, montaje de espectáculos en la pública, no puede estar escindido lo que estamos transitando y lo que pasa en el mundo. Entonces, siempre he tratado de articular todo esto. Y los contenidos, como también estaban comentando Claudio, son muy importantes, por supuesto, y también es cómo los trabajamos, cómo los vamos transitando. Y los escenarios siempre se modifican y nos modifican. La modificación es constante y hasta es muy interesante en la modificación, a mi entender, poder pararnos en ese lugar incómodo que muchas veces provocan las modificaciones. Cuando yo digo, tanto en, vuelvo a repetir, como en actuación, como en dirección teatral, como en montaje de espectáculos, que es interesante que nos podamos parar en lugares incómodos, porque lo incómodo es algo bienvenido, porque no nos estanca en un lugar único. Y además, excitante para reflexionar que los lugares incómodos nos permiten justamente esto. Y lo interesante, me parece que es tomar lo que estamos transitando, estos lugares y estos nuevos desafíos a nuevos desafíos pedagógicos. A mí me pasó algo también muy interesante, que uno siempre intenta, cuando ingresa a un aula, vuelvo, presencial o virtual, aprender de los estudiantes, porque eso es fundamental. Y acá se colocó sobre el tapete también eso, esta maleabilidad que tenemos que tener para transitar contenidos aprendiendo conjuntamente con ellos. Y quiero cerrar, y gracias por haberme permitido cerrar lo que había pasado con la conexión, con un cuento muy cortito que tiene que ver justamente con lo que está pasando en esta realidad, donde hablé hace un segundito que se abrían puertas a partir, en lo presencial, a partir de la conexión áurica, se abren muchas puertas. En lo virtual se han abierto también puertas y hemos debido ser conscientes, teníamos que ser muy conscientes de las puertas que se abrían y agradecer las abiertas. Un breve cuento, con esto termino, se llama Casa, de Pablo Olmedo, y dice, cuando tenía la edad de 8 años, fui desafiado por mi maestra de 3er grado para describir delante de todos mis compañeros cómo era la casa. Bueno, dije, para entrar en casa es requisito indispensable tener alas, porque la única entrada es por un gran ventanal que está en el primer piso. Y para salir se puede hacer por una puerta común y corriente, porque el vestíbulo no tiene las dimensiones necesarias para el más modesto de los despegues. También tenemos una mesita mágica. A esta altura de mi relato, desaparecí del aula siguiendo a mi oreja izquierda, que había quedado enganchada entre el pulgar y el índice de la dulce señorita Dora. Ahora vas a repetirle todo eso al director, me dijo.
Yo me arreglé la ropa, alineé mi oreja izquierda con la derecha y gustoso me dispuse a complacer el pedido. Bueno, dije, para entrar a mi casa es requisito indispensable tener alas. Tanto gustó mi sencilla descripción que tuve que repetirla al inspector del distrito, a la psicopedagoga, al presidente de la cooperativa y hasta a un policía que pasaba por ahí. Todos estuvieron de acuerdo en que tenían que acompañarme a mi casa, quizá para conocerla o porque querían hablar algo con mi padre. Pero los pobres tuvieron que conformarse con dialogar a los gritos desde la vereda, porque como les dije, para entrar a mi casa es requisito indispensable el tener alas. Y por supuesto, ninguno de ellos las tenían. Bueno, muchísimas gracias. Gracias a vos, Dardo. Nuestro próximo expositor es Darío Levi, quien presenta creación de personajes en escenas teatrales virtuales. ¿Qué tal, Darío? ¿Cómo estás? ¿Qué tal? ¿Cómo andan? ¿Se me ve bien? ¿Me escuchan bien? ¿Qué es lo que Se ve nos y se escucha preocupa? perfecto. Voy a silenciar mi audio para que vos puedas hablar tranquilo. Bueno. No, digo, se arranca ahora con esta gran pregunta de si se nos ve, si se nos escucha. En febrero estábamos pidiendo la prisión domiciliaria a los violentos de Villa Gesell y terminamos todos encerrados en nuestras casas. El mundo entero. Nos han sacado de la zona de confort, ¿no? Yo siempre me sentía como pez en el agua, yendo a dar clases. Y después estaban las reuniones de docentes con el decano, pero siempre mi fuerte era que después cuando yo estaba en el aula con mis alumnos, me iba a sentir genial porque la verdad que me encanta trabajar con ellos ahí, verlos exponer, actuar, proponer, concentrarse, desengancharse. Yo soy docente de actuación, también soy docente de dirección teatral en la Universidad de Palermo. Al comienzo, en marzo, decía, bueno, esto ya va a terminar, como lo venimos también diciendo ahora. En cualquier momento nos van a decir que se puede volver a salir y que podemos volver a dar las clases presenciales. Será dentro de 15 días, dentro de 30, en cualquier momento. Pero no viene, no sucede. Así que yo en marzo, que este año yo arrancaba en abril, decía, bueno, seguramente en abril podamos dar la clase. Y llegó el momento que había que empezar y decir, bueno, ¿estás de acuerdo en dar las clases de actuación online? Lo mío no es, el fuerte mío no es la tecnología, algunos lo saben, otros se lo cuento. Y bueno, vamos a darlas, ¿no? Decía yo, no sé qué se va a hacer. El amor de encontrarnos mediante una pantalla y hacerlos actuar, la ausencia de un escenario, del otro, de tenerlo al otro. Así todo, la verdad que puedo decir que fue una experiencia muy enriquecedora trabajar de esta manera. Y nada, creo que estamos todos en el laboratorio y en la adaptación de los nuevos modos y modalidades de trabajo. Y ese fue el gran desafío de este cuatrimestre. Pienso también que este congreso se está tornando también una terapia grupal para que todos podamos exponer cómo nos hemos adaptado a esta manera nueva online. Bien, me atreví a sacar de contexto unas palabras de Barba, Eugenio Barba, y ya les paso a leer algo que deduzco y deducí. La creación de personajes en escenas teatrales virtuales, que fue lo que me quedó por hacer. En una reciente carta de Eugenio Barba a su amigo Gregorio Amicusi de Residiu Teatro de Madrid, él expresa: sabemos bien que la verdadera y única fuerza del teatro es la salvaje necesidad de quien lo hace y su obstinación por no dejarse domesticar. Puede ser que la pandemia sea un regalo de los dioses y corresponda al trastorno que representó la fotografía para los pintores
y el cine para los teatreros al comienzo del siglo XX, con el consiguiente descubrimiento de inimaginables funciones y expresiones artísticas. Puede ser que la pandemia sea presagio de una vuelta a la humanidad, a la esencia y a la potencialidad interior de nuestro oficio. Tengo una única certeza, perdón. El futuro del teatro no es la tecnología, lo es el encuentro de dos individuos heridos, solitarios, rebeldes, el abrazo de una energía activa y una energía receptiva. Y acá, asociando, seguí escribiendo yo estas ideas y estas síntesis de cómo me fue a mí en este primer cuatrimestre. Creo que estas palabras son muy pertinentes sobre nuestro arte en esta época que nos toca vivir. Rescato esa esencia del actor que describe y su necesidad imperiosa de actuar, y la idea de que esta coyuntura, como una oportunidad, así en otros tiempos de la historia del arte, algunas disciplinas se vieron en jaque por otras. La oportunidad como disparadora de un volver a la esencia y un resurgir con más fuerza. Porque si hace un tiempo alguien me planteaba la idea de dar clases de actuación por una plataforma virtual, habría por lo menos sonreído con cierta incredulidad. Porque el teatro es encuentro, es interacción, es ese abrazo de una energía activa y otra receptiva, como plantea Barba, esa propuesta y contrapropuesta. Pero gratamente pudimos ver que esas energías fueron factibles de ser exploradas en las clases y los encuentros sucedieron. En mi caso particular, un poco lo que me pasó en esta experiencia, los trabajos escritos de análisis y de creación se mantuvieron respecto a la cursada presencial. Después voy a desarrollar cómo eso lo pudimos trabajar perfectamente. La dinámica fue parecida y hubo buenas producciones. Los alumnos investigaron sobre estructura dramática y luego la analizamos en obras y en una película que les pedí que vieran. Trabajamos sobre conceptos teóricos de la actualidad teatral. Y después nos abocamos a la producción escrita, con vistas a luego ponerle el cuerpo a esas escenas. Trabajamos, por ejemplo, con la escritura de monólogos y de escenas para dos personajes, tanto de creación propia desde cero, como también siguiendo el hilo de una obra literaria en prosa, que luego los alumnos tuvieron que ubicar en una escena teatral donde ese texto fuera dicho, enmarcado en determinadas circunstancias que ellos delinearon. En este tipo de trabajos, lo no presencial, aunque siempre implica una pérdida respecto del encuentro en el aula, no planteó mayores inconvenientes. El desafío fue la otra parte, justamente la troncal de la materia de la representación, que sería actuar, poner el cuerpo. Fue bueno ver cómo, aún a través de los encuentros virtuales, pudimos trabajar y la construcción de personajes, pensarlos y componerlos en su carácter físico, social y psicológico. Planteé 3 tipos de trabajo de actuación. Mientras los cuento, si los pueden visualizar, imaginar, estaría interesante. Después también hablaremos de ellos. Una situación para un personaje, una llamada telefónica. Una situación que me parecía pertinente, donde los alumnos están ahí en sus casas con un teléfono de línea, si tienen es mejor, y poder recrear lo que escucha el personaje en la acción y cómo desarrolla ese devenir de lo que está pasando, desde un personaje caracterizado, o sea, mal dicho teatralmente, disfrazado, vestido de otra manera no convencional. Punto 2. Situaciones para dos personajes. Uno visible que interactúa con otro que no se ve en la escena. Esto es como si yendo a grabar algo, una serie, una situación para una novela, lo que sea, estuviésemos poniendo la cámara solamente en un personaje y después haríamos el contraplano con el otro personaje.
En el sentido, pensar una situación donde a el otro lo tengo ahí cerca y con él interactúo. Puede haber silencios, puedo escuchar cosas que no se están diciendo y las puedo incluir dentro de esa conversación, de esa escena, de ese diálogo. También funcionó muy bien. Punto 3, situaciones para dos personajes, interpretados por dos alumnos, recreando con fondos en común o una acción, un mismo espacio y tiempo. Algunos trabajos con improvisaciones, otros con textos que memorizaron y otros con una combinación de ambos. Esto también me pareció factible de hacer, apagando todas las cámaras era factible, descubrí ahí también que podíamos optar por dos voluntarios y que se pusieran a improvisar, teniendo buena capacidad de registro de lo que el otro decía y respondía, y en ese sentido a crear como un ping-pong, un diálogo picado de dos sujetos. Entonces, lo que el sistema enseguida nos daba es que veíamos a A y después lo vemos a B, y ese ping-pong de imágenes nos construía la situación. Algunos actores, hasta muy atrevidos, hacían como pasar de una escena, no sé, una taza de café, estaban en un bar, entonces querés tomar algo, y entonces A le acercaba a B la taza y veíamos cómo B tomaba la taza que le daba el personaje desde su casa en otro ámbito. Quiero decir esto porque la verdad que no nos quedaba otra que investigar también sobre lo grabado, ¿no? Cómo uno pone la cámara, cómo uno se pone en relación a la cámara, las posibilidades que nos da tenerlo al otro en su casa y poder recrear un mismo ambiente. En los trabajos finales, una de Darío, las chicas trabajó, sí, ya no tenemos más tiempo, ¿sí? Me bueno, encantaría seguir escuchando cómo bien, te fue en este entonces, cuatrimestre, pero necesito tiempo para el resto de los expositores. cómo no, en conclusión, entonces, para mí la experiencia docente en este cuatrimestre fue tratar de sacar lo mejor, de dar las posibilidades que ofrece una situación de enseñar a la distancia, adaptándome a la vez a las limitaciones, las herramientas tecnológicas y plataformas ciertamente que están ahí siendo un gran soporte que nos permite un encuentro entre docentes y estudiantes. Eh, Eso, sino que siempre lo será en el encuentro de individuos, el abrazo de energía, por suerte, por ahora nos podemos abrazar virtualmente. Agradezco este encuentro, me ponía un poco nervioso, pero de todos modos siento que era muy necesario escuchar otros comentarios y relatos. Les mando un abrazo para todos. Gracias por todo lo que nos contaste, Darío. Muchas gracias. Nuestra próxima expositora será Mónica Incorvaya, que presenta el debate, el recurso para el intercambio reflexivo de ideas. Mónica. Bueno, Mónica no está. Nuestro siguiente expositor será Andrea Marrazzi, quien presenta dinamismo y organización, dos conceptos claves de la virtualidad. ¿Cómo estás, Andrea? Hola, ¿cómo están? Bueno, buenas tardes. A ver si ahí se me ve bien. ¿Se me ve bien ahí? ¿Se me escucha todo? Te escucho perfecto, todavía no tengo imagen, pero puede ser un tema de señal. A ver. Ah, ok. Compartir video. Ahí creo que estoy. Ahí está perfecto. Bueno, muchas gracias. Bueno, voy a tratar de ser muy breve. Tengo un machete para ser más breve todavía. Antes que nada quiero agradecerles a todas y a todos por las experiencias que fueron compartiendo. A mí este espacio es un espacio que me interesa mucho porque creo mucho en el aprendizaje constante que tiene la disciplina docente. Planteé mi exposición sobre dos ejes que tienen que ver con dinamismo y organización,
Antes que eso voy a comentarles brevemente cómo fue mi cursada y cuál es mi materia. Mi materia es Introducción a la Investigación, que es una materia que es un poco compleja en el sentido de que es una materia de primer año y es bastante teórica, ¿sí? Así que en general no es una materia que los estudiantes estén esperando, así que en lo presencial siempre intenté como estimularles mucho la curiosidad para que puedan llegar a buen puerto con el proyecto pedagógico final. Bueno, el año pasado me convocan de la facultad para pasar la materia presencial a la modalidad online, lo cual me presentaba un desafío y acepté hacerlo porque me parecía que era interesante como para seguir aprendiendo sobre la modalidad online, que tiene como algunas pautas preestablecidas, porque ya están como los módulos subidos y hay algo, no hay clases sincrónicas, hay como toda una estructura armada, para lo cual me formé, me fui a los cursos, hice todo, y estaba muy preparada para lo online. Lo que no estaba preparada era para la emergencia sanitaria, porque siento que este contexto, que digo emergencia sanitaria porque llamarlo cuarentena a veces me parece como quitarle un poco del peso real que tiene para todos y todas y la sobrecarga en toda la comunidad educativa. Entonces, cuando apareció este contexto, como nos pasó a todos, me modificó todo. Y lo que me pareció interesante fue poder justamente tener como una rápida adaptación a estos cambios. En principio me resultó muy enriquecedor que hubo como una especie de horizontalidad obligada, ¿sí? Porque tanto nosotros como los estudiantes y las estudiantes estábamos en un constante aprendizaje, ¿no? Entonces, esto nos obligaba de alguna manera a repensarnos, preguntarnos y a tener también mucho grado de incertidumbre de este lado. Entonces, esa incertidumbre para mí fue como un disparador creativo. Tuve dos materias distintas, una que pasó del presencial a la modalidad virtual y una que era online, quedó online como era, digamos, pero dentro de otro contexto. Las experiencias fueron muy distintas porque, bueno, justamente lo que percibí fue que es muy importante empezar a reconocer como todas estas cuestiones que suceden, estas incertidumbres que tenemos, y aceptarlas y tomarlas, y entender que a veces no tenemos respuestas, entender que nuestros tiempos, comprender que nuestros tiempos cambian y los tiempos de las y los estudiantes también. Y también algo que no es sino de Esther Díaz, que es evaluar un poco la efectividad que tiene la educación a distancia, pero sobre todo la educación a distancia en este contexto, en donde cambian mucho los objetivos. Quizás los contenidos siguen siendo los mismos, pero los objetivos dentro de la materia es muy importante repensarlos. Bien, no tuve como grandes dificultades. Alguna de los compañeros o las compañeras dijo como que el compromiso de los estudiantes fue mayor. Yo por momentos también sentí eso, sobre todo en ese momento en donde otra compañera también lo dijo, nos humanizábamos y podíamos comprender los tiempos de todos. También esta humanización que hubo para mí fue muy importante porque al no haber clases sincrónicas, o sea, pudimos tener una o dos solamente, pero por fuera establecido. Al no haber clases sincrónicas, por momentos como que el estudiante no genera un intercambio o un vínculo de la misma manera que en la presencial. Entonces, me parece que en ese sentido, este dinamismo que le encontré y esta idea de poder cambiar todo el tiempo en función a lo que estaba pasando y a los requerimientos que aprecian, fue muy, muy fructífero para poder sostener la cursada.
Por otro lado, y como última cosita, así dejo tiempo para mis compañeras y compañeros, que me fue muy nutritivo sostener el proyecto pedagógico que tenemos en la universidad para todas las materias. Creo que es un proyecto que como guía nos ayuda mucho a establecer como esa columna vertebral que necesitamos más allá de las cosas que ocurran. El proyecto pedagógico me parece que está muy bien pensado y está muy bien aplicado desde la universidad y siempre, digamos, pensando en esa gradación, digamos, del conocimiento que se va sucediendo a través de las distintas etapas, creo que siempre se llega a un avance dentro del estudiante. Y bueno, no quiero quitarles mucho más tiempo, simplemente quería compartir un poco como lo que fue mi experiencia. Muchas gracias a todos y todas. Gracias, Andrea. Gracias por compartir tu experiencia. Nuestra próxima expositora será Mónica Incorvaya. Mónica. No está como presentadora, Mónica. Bien, a ver. Pasala primero, sí. Muy bien. Hola, Mónica. Mónica, ¿puedes hablar? Bien, mientras Mónica resuelve su problema con el micrófono, nuestra próxima expositora será Paola Medina Mateasi, que presenta el dibujo y el mundo de las aplicaciones. Hola, acá estoy. Ahí estoy prendiendo la cámara, ¿eh? ¿Qué tal, Paola? ¿Cómo estás? ¿Todo bien? Buenas, ¿cómo estás? Bien, se escucha perfecto, Bien. ¿no? Te escucho y se ve perfecto. Yo silencio mi audio para que vos puedas hablar tranquila. Bárbaro. Bueno, yo acá vengo a hablar de mi materia, básicamente, que es Taller de Modas 1, que ya habló una colega anteriormente, la profesora Adriana Cuadrado, donde resumo nuevamente, las alumnas de moda, de indumentaria o de calzado aprenden a desarrollar figurines, a dibujar. Se experimentan técnicas, es manual. El primer desafío fue migrar todos a Blackboard y esta materia que está en manual, cómo hacer, ¿no? Que los chicos se interesen por dibujar, que dibujen en sus casas. Bueno, una vez logrado, es conveniente porque los alumnos estaban ávidos de hacer, de información, la verdad que fueron muy productivos. Luego, por más que sea a mano, tenían que subirlo a la plataforma y ya entramos en la digitalización. Y de a poco empezaron a aparecer las aplicaciones y cuando me quise dar cuenta, cuando estaba viendo qué presentaba para esta oportunidad, empecé a hacer una lista de las aplicaciones que orbitaban alrededor de Blackboard, que utilizaba yo para dar clase, que utilizaban los alumnos, y hice una lista de 10 aplicaciones que se las voy a mencionar rápidamente para ver si a ustedes les pasó o no. Bueno, la que puse primero en la lista es Pronto, una aplicación que ya venía con Blackboard,
y a su vez me la bajé al teléfono, que no solo es un chat personal con cada alumno, sino con el grupo entero. Luego, a su vez, yo a través de Pronto generaba enchinchadas con todo el grupo. O sea, cuando me refiero a enchinchadas con todo el grupo, me refiero a que todos subían sus dibujos y luego yo compartía la pantalla de Pronto y hacíamos la clase entre todos. Luego, el dibujo había que subirlo a alguna plataforma, alguna presentación. La foto no va más, las fotos salen oscuras. Había que bajar una aplicación de escáner. Ahí empezaban a aparecer las aplicaciones de escáner. Todas las aplicaciones son gratuitas, ¿verdad? Luego, otra aplicación que yo les presenté y les di a conocer, que muchas no conocían, es el Canva, ¿sí? El Canva es una aplicación que todas las aplicaciones se pueden usar, tanto en el teléfono como en la computadora, que es el nuevo Corel. Los alumnos ahora no usan más Corel. En Canva vos podés armar todas las presentaciones que vos quieras y vas a quedar súper bien y para mí fue todo un descubrimiento el Canva. Bueno, ahí armaban sus presentaciones, los alumnos subían. Luego, cuarta aplicación, esa la usaba yo más que nada, se llama Kahoot, que se la súper recomiendo, porque es para armar cuestionarios simples y que es como un juego que los alumnos participan todos juntos desde su celular. Es decir, yo hago el juego, un Kahoot, comparto la pantalla en la computadora y los alumnos responden desde sus celulares. Y ahí se hace un ganador número 1, un ganador número 2, y para sacar conceptos es muy entretenido. A los alumnos la verdad que les gustaba mucho. Siguiente aplicación, cuando tenían que hacer videos para presentar sus trabajos, en el 50%, en el 100%, bueno, ahí se filmaban, lo subían a YouTube y empezaron a aparecer las aplicaciones de edición de video. Bueno, ahí hay un montón, la verdad que hay un montón, no pude investigar, pero hay un montón de aplicaciones de video. Otra aplicación, Drive, OneDrive. Si bien la plataforma ya había mucho contenido, yo por mi lado pasaba más información y más apuntes a través de Drive o OneDrive, que como ya la mayoría debe saber, es una carpeta que se comparte entre alumnos. Entonces yo todo lo que pongo en esa carpeta se va actualizando y ellos van teniendo información. Es una carpeta que está en la nube, o sea que no ocupa lugar en la computadora, nada. Y va unida o al Hotmail o al Gmail. Siguiente aplicación, Pinterest. Otra herramienta que yo utilizaba, creaba tableros con ejemplos para que las alumnas tengan como material de consulta para los diferentes trabajos. Creé un perfil de Pinterest con varios tableros. En esta materia no, pero en otra también generé grupos de Facebook, donde también todo el contenido que se subía, ellos tenían como material de consulta, de acceso. Y la última que me faltó, pero la tengo pendiente para este cuatrimestre, es armar un perfil de Instagram con los mejores trabajos, porque la verdad que la calidad de los trabajos de las alumnas es muy bueno y se merece estar mostrada en una plataforma como Instagram. Bueno, como modo de conclusión de esta presentación, es muy sencillo. Nada, me llamó la atención, les vuelvo a repetir, la cantidad de aplicaciones que se utilizaron para desarrollar esta materia. O sea, no es solo el programa Blackboard que tiene, hay todo un montón de satélites alrededor que permiten que salga adelante la cursada de cada alumno, ¿no? Y mi participación como docente también, o sea, usaba yo aplicaciones, usaban los alumnos aplicaciones. Algunas las compartíamos y otras usaban ellos, otras usaba yo.
Estamos en la era de las aplicaciones y estoy segura que con 10 el día de mañana me voy a quedar corta y el día de mañana vamos a usar como 20 aplicaciones porque ahora todo pasa para la aplicación. Así que les dejo anotadas un par de aplicaciones por si no lo saben escribir bien. Y ya voy cerrando. El Kahoot, muy bueno, para hacer preguntas y respuestas. Todas gratuitas, ¿eh? Luego, el Canva es otra. Y yo creo que el resto ustedes ya las deben conocer. Pronto, YouTube, Instagram, todas esas son más populares. Bueno, me alegro que les haya gustado. Eso es todo para mí. Muchas gracias, ¿eh? Muchas gracias a vos, Paula, por compartir. De nada. Nuestra siguiente expositora será Silvia Soto, que presenta Te cuento los secretos de cómo ser un profesor virtual y no morir en el intento. Hola, no sé si ya me están viendo, si se me ¿Qué tal, escucha. Silvia? ¿Cómo estás? Se ve y se escucha perfecto. Perfecto. Bueno, mi nombre es Silvia Soto, yo tengo como cátedra a cargo Publicidad 1 y esta era mi primera experiencia como materia online. Yo venía de presencial, de dar otras materias, y esta es mi primera experiencia online y mi primera experiencia dando Publicidad 1. Yo daba otras materias en relaciones públicas, di una serie de materias diferentes en la universidad. Eran 2 desafíos. Primera vez virtual, primera vez la materia Publicidad 1, y se agregó un tercer punto que fue el tema de la pandemia. Yo ya venía seteada con que mi materia iba a pasar a la virtualidad, con lo cual estaba preparada para no tomar contacto directo con los alumnos, porque las materias online de arranque no tienen clases sincronas. Entonces, bueno, venía preguntándome a mí misma cómo iba a ser para no poder tomar contacto visual con los alumnos, cómo iba a ser para poder explicar a través de una herramienta como Pronto, que era la herramienta que la universidad nos daba en ese momento, y en Blackboard se colgaban los diferentes módulos, pero el contacto diario, el contacto continuo con el alumno era a través de Pronto. Cuando sobreviene la pandemia, una vez que empiezan las clases, Pronto era la vía de comunicación con el alumno, no solo para dar clases, sino para poder contener lo que estaba pasando. O sea, así como a nosotros, a los profesores nos pasó que tuvimos que adaptarnos a un montón de cambios, los alumnos que venían seteados para dar clases de determinada manera, para tomar clases, perdón, de determinada manera, se vieron avasallados muchos por sus trabajos virtuales, por su espacio que le iban a dedicar a la facultad desde la virtualidad también, por problemas personales también que iban teniendo, como todos. Entonces, en algún momento realmente entraron como en crisis varios. Y yo digo, ¿de qué manera uno puede contener una crisis sin poder verlo sincrónicamente solamente desde un chat? Y siendo una persona que viene desde la comunicación, pasó a ser el emoji, el emoticón de Pronto, mi mejor aliado. Mi mejor aliado para yo expresarme y para poder llegar a ellos de otra manera y para que ellos me expresaran cómo se sentían ellos también. Cómo se sentían ese día, cómo se sentían con lo que estaban aprendiendo, si entendían, si no entendían. Y empezamos a usar los emoticones, los emojis, como otro medio de comunicación. Y la verdad es que hay 2 o 3 puntos que puedo resaltar a través de esta cursada, de esta primer cursada, del primer cuatrimestre. Uno fue el desafío virtual, otro fue el desafío contexto, en el cual estábamos inmersos por el tema de la pandemia. Otro era darle curso a las emociones que iban teniendo los alumnos,
que tuvo, hablando en la pandemia de picos, tuvo su pico y después tuvo su acomodamiento. Y también tratar de darle contención a través de una estructura que a mí se me ocurrió ir organizando. ¿Cómo era esa estructura? Tratar de todos los miércoles, cada vez que aparecía un módulo, de mandarles un mensaje en donde yo los guiara mucho sobre lo que tenían que hacer con ese módulo. Cuáles eran los pasos a seguir, cuáles eran los horarios, en qué momento tenían que subir sus trabajos. Era como una especie de camino. Y eso les dio un orden, inclusive desde el horario en el cual yo podía tener contacto con ellos. Yo les había puesto un horario muy puntual todos los días, en donde ellos podían consultarme, podían recurrir, podían preguntar, podían presentar los avances del proyecto integrador. Y de esa manera es como que encontramos un hilo conductor y ellos encontraron una forma que yo me di cuenta que les fue dando como contención a toda esa carga emocional que ellos habían desarrollado por el tema de la pandemia y de todos los inconvenientes que les trajo a todos, no solamente a los profesores. Por eso, como resumen de esto, mi incertidumbre, que era no poder llegar al alumno directamente, porque no podía verlos a los ojos, no podía saber o traducir cuáles eran sus interrogantes. En realidad, a través de esta herramienta, la verdad es que me fue fácil. Ellos, inmediatamente que yo empecé a usar esto, ellos lo empezaron a usar y me expresaban sus diferentes estados emocionales. Y también el humor. Creo que el humor fue lo que salvó el cuatrimestre. Yo trataba todo el tiempo de dar ejemplos con humor, de escribirles con humor, y eso los fue amigando con ese profesor que ellos desconocían, hasta que tuvimos nuestra primera clase sincrónica, que fue casi a mitad del cuatrimestre. Y llegamos a muy buen término, los resultados fueron muy buenos. La despedida del cuatrimestre también fue muy buena. Realmente estábamos todos, y yo los veía también a ellos a través de pronto muy emocionados por el trayecto que habían recorrido en este primer cuatrimestre. Y como síntesis de esta presentación, quería leerles algo que escribí, que dice: es así como también el canal tecnológico de la universidad se transformó para algunos de ellos en un medio, no solo para el aprendizaje, el intercambio de información y de consulta, sino también un medio más donde poder expresar la incertidumbre y la preocupación. Y es ahí donde desapareció el receptor virtual y apareció el receptor humano, ¿no? Esto de que por más que la tecnología estuviera de por medio, siempre de este lado hubo un ser humano y del otro lado también. Para mí fue una experiencia muy enriquecedora. Estoy sumamente contenta con las clases virtuales. Creo que es un desafío, pero es un desafío que puede crecer. Yo aprendí mucho. Para el próximo cuatrimestre poder hacer el doble de lo que hice, porque bueno, ya conozco cuál es el campo y cómo lo puedo manejar. Y bueno, creo que todo, que hay que flexibilizar, que los cambios son buenos, y que si cada uno lo puede, ese cambio y esa flexibilización la puede adaptar a cada uno, a su tipo de personalidad y su tipo de enseñanza, creo que es muy enriquecedora para los alumnos, porque tienen este ejemplo, tienen otros ejemplos, otros profesores, y bueno, me parece que no sé si es lo que se viene con totalidad, no sé si hemos llegado a eso todavía, pero sí, por lo que pude escuchar de las voces de los alumnos, es un camino de ida el tema de las clases virtuales. Así que bueno, muchas gracias. Gracias a vos, Silvia. Vamos a darle la palabra, a ver si funciona el audio y la cámara, a Mónica Incorvalla.
Evidentemente el audio de Mónica no está funcionando, así que vamos a iniciar con lo que es el cierre. El cierre de esta comisión va a estar a cargo de un académico de la facultad, Mercedes Mazafra, y luego le vamos a dar la palabra a Carlos Caram, el coordinador del área de calidad e innovación de la facultad. Estoy tratando de compartir la cámara, así que ya estoy con ustedes. Bien, se escucha perfecto. Se escucha perfecto, ¿no? Ahí creo que puedo compartir el video, así que ¿me ven ahí? Se ve genial, gracias. Genial, bueno, bárbaro. Y si está Carlos por ahí, bien, si quiere compartir conmigo cámara, compartimos cámara, Carlos, si querés. Bueno, en primer lugar, les agradezco mucho las exposiciones. Lamento, bueno, en el caso de Mónica, que no pudo compartir su experiencia. Si tuviera que hacer un paneo y una síntesis de lo que escuchamos hoy, creo que, bueno, todos, más allá de las particularidades de cada uno en su experiencia, por las características de la materia que dicta principalmente, ¿no? Los que son de la rama del arte, del teatro, diferente a lo que damos materias más a lo mejor teóricas o materias no tan prácticas, pueden ser introducción a la investigación en el caso de Andrea, o bueno, seminario como el caso de Fernando. Todos tuvimos que hacer un proceso de adaptación, y esto es lo que se vio a lo largo de todas las exposiciones, y una adaptación que generó por parte de los profesores una movilización donde la creatividad se puso por encima, ¿no?, de todas las estrategias que tuvimos que buscar, y como esta comisión que se llama recursos pedagógicos, ¿no?, cuáles fueron todos los recursos a los cuales tuvimos que recurrir. Una pregunta que se me ocurre, si tenemos tiempo, Carlos, una sola pregunta que se me ocurre pensar. Sí, tenemos tiempo. Listo, si alguien quiere contestar, es cómo se imaginan que muchos de estos recursos podrían seguir formando parte de nuestras clases presenciales a futuro, ¿sí? O sea, que yo creo que estamos sumando y no estamos cambiando, ¿no?, en forma definitiva de una modalidad a otra, ¿no? Sino que podamos capitalizar todo este esfuerzo que tuvimos que hacer de manera necesaria para, digamos, en un futuro, esperemos cercano, ¿no?, donde nos podamos reencontrar, aprovechar parte de todo esto que fuimos y que estamos aprendiendo para la presencialidad. No sé si alguien quiere decir algo en relación a esto, a ver qué le parece. Los dejamos mudos. Sí. Que levanten la mano y el micrófono, el que quiere hablar. Acá, Sí, sí. Mónica Lasati. Sí, ¿qué tal, Mercedes? Un gusto. ¿Qué tal? Bien, bueno, sí, yo creo que no tiene, bueno, es lo que estoy sintiendo y percibiendo, no tiene punto de comparación una experiencia con la otra. O sea, yo creo que todo lo que estamos logrando, al menos en mi caso a nivel virtual, es totalmente complementario de lo otro, totalmente. Inclusive hasta la forma de participar, se están generando nuevas relaciones. Yo no digo que sean mejores o peores, digo que yo las combinaría. Sí, sí, totalmente. Así que bueno, gracias. No, por favor. ¿Alguien más que desea compartirlo? Dice acá, Claudio dice que a partir de aquí tenemos un montón de recursos nuevos, y yo creo que sí, que, digamos, obligadamente nos pasó, y creo que nos sacudió, y que creo que es una gran oportunidad que debemos aprovechar. No sé, Carlos, si querés agregar alguna otra cuestión. Le damos la palabra a Fernando Caniza. Fernando, Cierro, sí, si querés. dale. Sí. A ver, sí.
Hola, hola, ¿me escuchan? Sí, Sí, te Fernando, escuchamos. Bueno, no, ¿cómo estás? bien. Bueno, a partir de esta instancia de trabajo así virtual, se dio algo interesante, que es como en proyecto de graduación, como los chicos tenían que hacer relevamiento bibliográfico y de acceso a documentos que no podían acceder de manera presencial, fue muy interesante. Yo en la transición yo había armado un grupo de Facebook que siguió funcionando para que ellos pudieran intercambiar, o sea, generé como una especie de trabajo en comunidad donde ellos podían intercambiar bases de datos, donde acceder a materiales, y se generó algo muy positivo porque terminaron intercambiando datos entre ellos y generando así acceso a bibliotecas virtuales o en Google Drive, que no estaban en los planes de nadie, y de repente empezaron, gracias a eso pudieron tener acceso a mucha bibliografía, más allá de la biblioteca de la facultad, ¿no? Eso nada más quería Ujú. agregar. Sí, es cierto eso, ¿no? Un espacio de colaboración entre estudiantes. Me pasó algo parecido, Fernando, a pesar de que no tenía un grupo formado afuera. El espacio de la clase sincrónica, digamos, fue de mucha colaboración entre estudiantes, que nosotros, en el caso de lo que son los seminarios, no tenemos un proyecto, digamos, común, o sea, en relación a los temas que se abordan. Sin embargo, fueron momentos de mucha colaboración entre los mismos estudiantes, ¿no? Como apoyándose y demás. Es más, en el mío tuve un alumno que le salió uno de los vuelos estos de repatriación y se pudo volver a su país, bueno, y tuvo mucha contención de parte de sus propios compañeros. Fue una situación particular muy Sí. especial, ¿no? Para todos. Sí, Darío Levi, tenemos un Sí, ratito más. Darío, Darío. dale. Sí, Darío, habilita el micrófono y habla si querés. ¿Qué tal? ¿Cómo andan? ¿Bien? Muy Digo, a bien, mí me ¿vos? pareció muy Bien, bien. interesante el hecho de que teníamos que porque volvían a sus casas los alumnos, de pronto nos estábamos encontrando con gente que estaba en Santa Rosa de la Pampa o ya directamente en Venezuela, entonces de golpe que esa gente que estaba en la distancia estuviera haciendo el curso, y que yo me pregunto, porque se ha creado como mucha amistad de gente que no se conoce, porque se ponían a improvisar juntos y porque les gustaba verse a la misma hora, ya era como un grupo que se armaba. Y pienso que esa gente cuando se encuentre será algo muy interesante, como una preparación para después, o sea, para ir sumándolo a los encuentros, digamos, presenciales. De hecho, esto, ¿no? El hecho de agarrar gente que está en cualquier parte, que no tiene que acercarse hasta la facultad y que está cursando la materia y que está trabajando mucho, porque está trabajando en su casa. Tiene que responder con trabajos prácticos él solo. Entonces, la verdad que, sinceramente, a mí me parece que se ha creado como una nueva modalidad de trabajo que se puede fusionar perfectamente, como un trabajo como de más intensidad también sentía que era, ¿no? Por momentos que trabajaban más que yendo a la universidad. Para mí fue muy favorable la experiencia, la verdad que siento, y me pregunto cómo será cuando ellos empiecen a ir a la universidad, porque ese momento también va a darnos como la respuesta a toda esta acumulación emocional, ¿no? Que nos fuimos conociendo y trabajando. Yo nunca los vi, y ya siento que trabajé con ellos, y me gustaría decirles a la facultad que, por ejemplo, a mis alumnos esos me puedan dar como una clase presencial para también tener una percepción de ellos ahí estando, con todo esto de haber trabajado a la distancia vía online. Eso, que se puede pensar muchas cosas, pienso. Así es. Gracias, Darío. No, de Sí. nada, de nada. Bueno, Gracias. bueno, la idea, primero agradecerles a todos. Gracias a ustedes por acompañarnos, por el cierre, No, por favor. Gracias. por la coordinación. Bueno, muchas gracias. Gracias a todos los profesores que estuvieron acompañándonos y contándonos las experiencias y lo que le pasó. Gracias también a Mónica Lasati, que es nuestra invitada externa, que es muy interesante el trabajo que haces, Mónica, nos gustó. Desde el video que nos mandaste,
nos cautivaste a todos, ¿sí? Así que te agradecemos en nombre del equipo. Gracias por tu participación y ojalá puedas formar parte de la facultad pronto. Y bueno, como conclusión me parece que lo que quería Mercedes, rescatando lo que ustedes habían aportado, yo creo que lo que tenemos recursos, tenemos estrategias, tenemos dispositivos, tenemos herramientas, tenemos espacios y tenemos algo, el gran articulador, que es el proyecto. Sin el proyecto no hubiésemos podido articular ni una cursada. Y yo creo que si empezamos a sopesar lo que es la adversidad, las dificultades con las fortalezas y con lo que tenemos a favor, bueno, tenemos más a favor. Tenemos nuestra estructura curricular, tenemos nuestras estrategias pedagógicas y tenemos nuestras voluntades. Tenemos la voluntad de los estudiantes, la voluntad nuestra del encuentro, de formar el aula, de armar el acontecimiento que es la clase y realmente es increíble, como decía Darío, uno le va a lo que uno temió un poco y lo angustió, te vas adaptando, te vas acostumbrando, vas generando ciertas estrategias para abordarlo, para enfrentarlo, y cuando lo superás, hasta te encariñás con el espacio, ¿no? Y después seguramente lo vamos a extrañar cuando volvamos, porque si algo es la educación, es una construcción social, no hay nada natural acá. Entonces, todo es una construcción, y si construimos esto, será esto, la educación. Y bueno, y otra cosa, recuerden que pueden tener asistentes académicos, que es muy importante que tengan facilitadores en el aula, eso es otra fortaleza que tenemos. Los estudiantes que quieran ser sus asistentes tienen que tener aprobada la materia, al examen final de la materia de ustedes. Convoquen a estudiantes para facilitadores, para asistentes, es muy importante contar con ellos. Yo ya que estoy acá, que lo vi, le agradezco a mi asistente, a Matías Blando, que acaba de entrar, que es un genio total, que me ayudó. Una de las fortalezas que tuve en la cursada fue Matías y Francisco, mi otro asistente. Cuando convoquen asistentes, tienen que hablar con María Ángeles en el mail comunicacionpedagógica@palermo.edu, pero es muy importante que los tengan. Bueno, se nos acabó el tiempo. Gracias, Mercedes, de nuevo. Gracias a los profesores y a todos por compartir este espacio de encuentro que es muy lindo encontrarnos. Es muy lindo encontrarnos y es muy lindo verlos y escucharlos. Bueno, un abrazo grande para todos, ¿eh?